respecto a las medidas de posición, es como un repaso rapidito de lo que ya habíamos dicho, que eran aquellas que nos ayudan a ubicar un dato sabiendo el porcentaje de la ubicación en la que se encuentra. Entonces, si yo tengo una distribución y esa distribución, pues evidentemente el dato más pequeño es el 0%, no el número 0, sino que vamos a tomar ese como el punto de partida del 0%, y el dato más grande va a ser nuestro 100%. Hay diferentes, hay diferentes formas o medidas para calcular el valor o cuál es el número que se encuentra en determinada posición. Como la posición la vamos a determinar entre 0 y 100, pues valores intermedios van a tener un valor porcentual que le corresponda a la ubicación en la que se encuentre. Entonces, el que está en la mitad será el 50%. El que esté en la mitad de la mitad es el 25%. El que esté acá en 3/4 sería nuestro 75%. Y así con todos los valores intermedios. Habíamos visto dentro de esas medidas de posición lo que eran los percentiles, ¿cierto? Que era dividir toda la distribución en 100 partes iguales, ¿sí? Y cada una de esas 100 partes corresponde a un 1%. Ya hemos visto que para los percentiles teníamos una fórmula, entonces teníamos que para encontrar el percentil K teníamos que hacer la siguiente operación. Necesitamos el límite inferior, que ya ahorita lo vamos a ver aplicado en la tabla, y teníamos que sumarle el producto de la amplitud por una fracción. Esa fracción estaba compuesta por el K que vamos a encontrar, multiplicado por el número de datos dividido entre 100, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo. Entonces, partiendo de esa fórmula, es que podemos entrar a calcular el percentil que le corresponde, ¿sí? A cada valor dependiendo de la ubicación. Pero pues en este caso no nos interesa el percentil propiamente dicho, nos interesa es la siguiente unidad, la siguiente medida de posición, que son los cuartiles. Este cuartiles es lo que nos corresponde al 5, que es el que vamos a trabajar. ¿Listo? Se calculan de una manera similar. De una manera similar vamos a utilizar la misma fórmula, pero hay que tener en cuenta la equivalencia que voy a escribir a continuación. Debemos tener en cuenta que los cuartiles es la división del conjunto de datos en 4 partes. ¿Listo? Entonces va a dividir la distribución en 4 partes iguales. Cada una de ellas tiene un 25% del conjunto de datos. Entonces, un 25% cada una. Por eso la primera distribución que hice acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está dividida en 4 partes, donde el primer cuartil, entonces cuartil 1, es de 0 a 25%, cuartil 2 del 25 al 50%, cuartil 3 del 50 al 75%, cuartil 4 del 75 al 100%. Cuatro partes, 4 cuartiles. ¿Listo? Entonces ahí está la equivalencia. Voy a escribirla de todas maneras para que la tengamos en cuenta. Cuartil 1 corresponde al percentil 25. Cuartil 2 corresponde al percentil 50. También corresponde a la mediana. Cuartil 3 corresponde al percentil 75 y cuartil 4 corresponde al percentil 100 o dato mayor. Listo, que usualmente ese no se calcula. Por lo general vamos a hacer el cálculo de estos 3 cuartiles, el cuartil 1, el 2 y el 3. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese cálculo? Pues la equivalencia, lo que significa cada uno de estos valores, ya lo tienen tomado en su cuaderno de apuntes, fue el tema 4. Entonces de ahí sacamos la información, igual ahorita la vamos a utilizar. Para encontrar estos cuartiles es necesario, entonces se necesita tabla de frecuencias completa.
La tabla de frecuencias es necesario tenerla completa porque a partir de esta tabla de frecuencias entonces se identifican todos los datos de la fórmula. ¿Listo? Por eso es necesario tenerla completa. Vamos a irnos a una tabla de Excel que ustedes ya empezaron a trabajar, bueno, que la utilizamos en algún tema, y vamos a calcular los cuartiles o al menos un cuartil de esa tabla, de esa información. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos la tabla de frecuencias, vamos a directamente a trabajar a partir del percentil. Entonces, tenemos que calcular el cuartil 1 que corresponde al percentil 25. O sea que el percentil 25 es el que vamos a calcular. ¿Listo? Va a ser nuestro mismo cuartil. Aplicamos la fórmula, entonces recordemos la fórmula. Voy a anotarla acá en la parte inferior. Entonces, percentil que estemos buscando es igual, eh, antes de eso, al límite inferior. Entonces, límite inferior más la amplitud de ese intervalo por, y en el numerador iría el percentil que estamos buscando por el total de datos entre 100, o como nos decía David, acá podemos directamente colocar eh, total de datos entre 4, porque estamos calculando un cuartil, ¿listo? El cuartil 1, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo. Entonces vamos a identificar todo eso. Lo primero es identificar el límite inferior. Pero para identificar ese límite inferior, yo necesito identificar cuál es el intervalo que me sirve. Entonces, fíjense que nuestro intervalo, en nuestro número K, es el 25. Entonces, debo buscar en la columna de H el primer número que se pase de 0,25. ¿Listo? Y nos damos cuenta que es este intervalo. Porque si nos damos cuenta, el anterior es 0,16. Este es 0,36, o sea que es el primero que se pasa del 25%. Ese es el que nos sirve. ¿Listo? Esa es la manera de identificarlo. Luego comienzo a identificar los datos. Límite inferior. El límite inferior nos damos cuenta que es el dato más pequeñito del intervalo, 200. La amplitud. Entonces, la amplitud es directamente la diferencia entre los dos límites del intervalo. Entonces, sería 300 menos 200. Ya sabemos que es 100. Ahorita lo usamos. Percentil que estamos buscando, 25. Ya estaba identificado. Total de datos. Entonces, fíjense que aquí lo teníamos. Total de datos, total de datos. Ahora, este es importantísimo porque es en el que la mayoría de personas se confunden cuando están empezando a trabajar con esta fórmula y es frecuencia absoluta acumulada, o sea, F mayúscula, pero del intervalo anterior. Es decir, que me voy a venir a la F mayúscula y voy a mirar que ahí están las frecuencias absolutas acumuladas, pero voy a elegir no la de mi intervalo, sino la del que está atrás. ¿Listo? O sea, que ahí debo elegir ese 29. Ese menos 1 no quiere decir que a este 65 le restemos 1. Lo que quiere decir es que a esta clase, a esta línea azul, no voy a coger la que está antes, por eso menos 1, la anterior. ¿Listo? Entonces, por eso elijo este 29. Y finalmente, entonces me quedaría faltando el, la frecuencia absoluta, que esa frecuencia absoluta pues ya le corresponde a, ya corresponde, esa sí es a la de la clase que estamos mirando, o sea que sería este 36 de acá. Voy a escribir eso que acabo de mencionar en la fórmula. Entonces tendríamos que percentil 25 es igual a límite inferior. Entonces, el límite inferior acá decía que era 200, que es el dato más pequeño del intervalo, más la amplitud. Entonces, la amplitud decíamos que era la resta de los dos límites del intervalo. En este caso es 300 menos 200. Entonces, aquí nos daría 100, que esa es la amplitud. Luego, por, y voy a escribir, entonces, primero borro esto para tener espacio. Voy a escribir entonces la operación, sería el percentil buscado, 25, por total de datos, o sea, 177, entre 100, porque estamos calculando un percentil, ¿listo? Menos frecuencia absoluta acumulada al intervalo anterior, o sea, la de color magenta, tenemos el 29, entre la frecuencia absoluta de ese intervalo, o sea, aquí la que te habíamos señalado en color amarillo, 36. Y de ahí en adelante ya es cuestión de hacer
un procedimiento aritmético básico que es solucionar ese polinomio aritmético. Recordemos que primero se hace lo que está acá en la división, ¿sí? Primero se hace esta parte, después se hace la resta, después se hace la división, después se multiplica y lo último que se hace es sumar. ¿Listo? Eso es lo último que se va a hacer. Ese va a ser el orden que vamos a utilizar, entonces vamos a aplicarlo. Primero sería la división. Entonces lo demás lo voy a dejar intacto, sería 200 más 100. Otro error frecuente que cometen es que hacen esta suma de comienzo, o sea que escriben 300. No, eso no se hace, ¿listo? Porque aquí hay una multiplicación. Y la jerarquía de operaciones nos dice que primero se hace la multiplicación y después sí se suma. Entonces primero hay que hacer esa multiplicación. Entonces, vamos a resolver lo que está ahí. Eso lo podemos ingresar directamente en la calculadora o irlo haciendo paso a paso, o incluso aquí en el Excel podemos escribir todas esas operaciones y que él mismo nos calcule. Entonces sería 25 por 117 dividido en 100. Eso nos daría un total de 29,25. Profe, creo que multiplicaste, Dime. que creo que multiplicaste 117. Sí, tienes toda la razón. Es 177. Muchas gracias. Ahí es 25 por 177 dividido en 100. Esto nos daría un total de 44,25, que después debo restarle el 29 y después dividirlo entre 36. ¿Listo? Entonces voy a continuar haciendo esa operación hacia abajo. Tendríamos entonces percentil 25. Recuerden, esa suma es lo último que se hace, entonces la sigo dejando enunciada y voy a resolver lo que está ahí. Entonces ese 44,25 le resto 29 y a esa resta entonces la divido entre 36 y me daría que eso es, voy a dejar la fracción, 61 entre 144. ¿Listo? Ese es el resultado de esa operación. Que daría decimal, eso es 0,4236, uno periódico, con el 1 periódico. Pero entonces para no trabajar con los decimales, voy a dejar la fracción para que el resultado me dé más exacto. Luego, entonces hacemos ahora sí esta multiplicación. Entonces me quedaría percentil 25 es igual a 200 más el resultado de esa multiplicación. Entonces, si eso yo lo multiplico por 100, me daría la fracción 1525 entre 36, ¿sí? O si yo no quiero usar calculadora y quiero hacer esa división directamente, lo que puedo hacer es, pues multiplico fracciones, ¿no? Yo sé que para multiplicar fracciones, entonces numerador con numerador, entonces 100 por 61 hace 6100, ¿sí? 100 por 61, 6100, dividido 144, que nos va a dar exactamente lo mismo. Finalmente, entonces hago esa suma de fracciones. Y tendríamos que ese percentil 25, entonces sería el resultado que me acaba de dar más 200, y tendríamos que, ahí sí puedo utilizar el decimal, sería 242,36 1 con el 1 periódico. Este valor que acabamos de encontrar va a ser el percentil 25 y va a ser correspondiente por consiguiente al cuartil 1. ¿Listo? Entonces este valor de acá, ya sabemos entonces que el percentil 25, que corresponde al cuartil 1, es igual a 242,361 con el 1 periódico. Para efectos de ubicar en posiciones podemos hacer la aproximación a un decimal y no habría problema. Sin embargo, ahí lo hice toda la, con toda la expresión decimal para que pues dé más exacto. Y ahí tendríamos entonces el cálculo de ese percentil. Fíjense que el procedimiento, si bien la fórmula parece extensa, sale en 3 renglones. Y acá, pues, si usted escribe esto correctamente en la calculadora, incluso puede obtenerlo en un solo paso, en un solo renglón. Ahí tendríamos entonces el cálculo del cuartil 1.